Entonces Vampyr y Evan, ¿por qué apareces aquí y no en tu habitación? Pues por lo siguiente, estaba viendo videos, bueno, vi un video, porque es que no sabía cómo poner la jodida arma. Y digo, ¿cómo pues, tengo armas aquí, no sé cómo ponerlas? Ya descubrí cómo. Era tan fácil como hacer lo siguiente. Era venirme aquí, ponerme cambiar o detalles, cosas así, detalles, o cambiar y ya elegí el arma. Tal cual, así sencillo y simple. ¿Por qué existen estas armas? Esta porque es la única que tenga dos manos, básicamente por eso. Esta la cambié, la pistola aturde, esta no aturde, esta se daña, pero la verdad, viendo lo visto, creo que me guardaré el arma que aturde para un enemigo más fuerte, más grande, que yo necesite, como que me había apresurado y necesite sangre. Y ya ven que para poder succionar la sangre a un humano, a un bicho, tengo que aturdirlo. Y para aturdir me tomo mi tiempo. O sea, como que se toma su tiempo para agarrar el vuelo, golpear y aturdir a la persona. Y en eso el bicho como que es más rápido y no me deja hacerlo. Así que dije, voy a guardarme las balas que aturden, que son la pistola, para el momento preciso. Mientras tanto, me voy con el daño a la mano. Y esto pues porque, viendo los detalles, cambiar. Creo que de todas formas, esta es la que más rápido golpes hace esto. 15 velocidad de ataque, 15 velocidad, 10, 15. O sea que la más rápida que tengo es esa. Y que más, o sea, tiene la misma velocidad de ataque que esta arma, pero hace más daño. ¿Me cuesta un poco más de resistencia? Sí, pero pues espero que antes de que se acabe la energía lo haya matado a esta personita. De hecho tiene 2 de 6. Bueno. 2 de 6 usos o qué. Es lo que significa, no tengo ni idea. Otra cosa, en ese video que vi cómo se podían poner las armas, bueno, no lo vi, lo deduje más bien porque no especifica cómo se pone, lo deduje. Vi que aquí me salté algo. Moneditas. Esta parte de la marca no la vi. Y aquí, acá. Y una vez visto esto, quiero checar algo. ¿Por qué? Porque ahí se viene texto, señores. Texto, desde este minuto, de hecho lo voy a poner en la descripción del video. ¿De qué minuto a qué minuto se acaba el texto? Ahí se viene el texto. Se viene el texto. ¿Dónde? Aquí no, pero aquí no. En mi habitación. ¿Por qué? Porque tengo 300 puntos que no me sirven para nada. Me acabo de acordar porque todas las habilidades me piden más de 300 puntos, así que no me sirven para nada. Voy a leer los textos aquí. Voy a leer. Por acá. Se viene el texto. Se viene el texto. Se viene el texto. A ver, dice: carta arrugada. Amor mío, finalmente encontré el dinero que faltaba para pagar al chofer de la ambulancia y que le traiga al hospital. No se preocupe por nada, excepto por mejorarse. Me he encargado de todo. Le pregunté a algunos vecinos y dijeron que este tal señor Hawks es algo así como un bribón honrado. Quizás pida algo más dinero a cambio de una cama, pero la cama está garantizada. O sea que no lo pidió la enfermera, lo pidió la ambulancia. Lamento haberme negado a pagar inicialmente. Me doy cuenta de que lo importante que es usted que se mejore pronto. El hospital Pembroke es un buen lugar, según dicen. Pese al mal comportamiento de este Milton Hawks, les juro que ahora todo está bien. Le veré en su cama limpia lo antes posible. Con todo amor, Nicolai. Así para la cama, pero, o sea, ¿no le pagó a la enfermera? Es que, no sé qué, ya me estoy haciendo bolas. A ver, dice: examinación del médico del Pembroke. Samuel Condon. Pues tenemos que ver con tips, algo, no me acuerdo, que vimos un cuerpo en la morgue, que hubo un mal procedimiento médico, ahí cirujano, puede ser, y no fue, bueno, médico, fue de tips, y tenemos que ir a echarle en cara ahí a ver qué pasó. O sea, hasta así no va. O se hacen bien las cosas o no se hacen, pero bueno. Fallecido, Samuel Condon, caucásico, masculino, 39 años, desconocido, pescador, tipo de muerte natural. Lo dudo, pero bueno. Probable causa de muerte: neumonía de avance rápido mediante consolidación pulmonar inducida por virus gripe española. Asistente al examen: Dr. Conrad Tippets, enfermera Wade Brannagan, nombre y firma del examinador médico: Dr. Corcoro. Voy a decir Tippets. Somos cuates, Tippets. ¿Este qué es? Fotografía aquí de la pareja cariñosa. Milton y Pipa. Tienen sus cositas ahí. Aquí está el texto. Se viene el texto. Es una oportunidad poco común y casi un privilegio acercarse a un vampiro para observar sus aspectos físicos y psicológicos más integrantes con un ojo científico y racional. Estas son algunas de las capacidades más físicas que personalmente he observado durante los últimos 10 años al entrevistar a algunos vampiros o econ, como prefieren llamarse. O sea, no, ¿somos ecos o somos vampiros? Una de dos.
Pero me imagino que son vampiros más avanzados, ¿no? Porque hay unos vampiros que los... No, que creo que no son vampiros. Hay una forma que le dicen distinta a nosotros, los vampiros con raciocinio, que andan por ahí simplemente chupando la vida de los demás. Velocidad sobrenatural. Un vampiro puede actuar y moverse como un mortal en todas sus acciones, pero el ojo conocedor detectará que poseen los sentidos más agudos y pueden reaccionar más rápido que cualquier mortal. En pocas ocasiones, alarma, sorpresa, necesidad de huir. He visto a un vampiro moverse con tanta rapidez que parecía como si fuera... en caso de alarma, sorpresa, que parecía como si hubiera desvanecido para aparecer en el otro lado. El ojo humano no puede seguir sus movimientos ni la cámara porque parece humo cuando actúan con tanta rapidez. Pero no se trata de un caso de teletransportación o desmaterialización. Es simplemente velocidad sobrenatural. Para mí es un atributo similar al de los felinos, que les permite correr, esquivar o saltar a más distancia y con mayor rapidez que nosotros. También advertí que esa velocidad parece agotarlos. Me acabo de dar cuenta. Y que ellos también tienen limitaciones físicas. Me acabo de dar cuenta. Prácticamente me está dando un tutorial de mis capacidades cuando yo hice el tutorial y me acabo de dar cuenta de mis capacidades. Un poco tarde, pero bueno. Pero por si no lo sabías, aquí te lo dicen. Mesmerismo. Vaya nombre que le pusieron al de tonto. Una de las capacidades más potentes que puede desplegar un vampiro es la de obligar a un mortal a que lo obedezca. Denomino a esto mesmerismo, pero no tiene nada que ver con la capacidad mortal de alterar el estado mental de una persona. Un vampiro puede tocar a un mortal a voluntad, torcer a un mortal a voluntad, e incluso puede quebrar una mente. El vampiro que entrevisté incluso me dijo que cuando más intenta resistirse a una persona, más permanente es el daño, como si el vampiro pudiera literalmente fracturar la psiquis de su víctima. El mismo vampiro me explicó que llevaba tiempo dominar esta capacidad y que el resultado podía variar ampliamente de un sujeto a otro. Implantar un recuerdo falso, borrar otro falso, las posibilidades son finitas y aterradoras. Estoy viendo de la serie de vampiros. Capacidad de detectar sangre. Esta quizás sea la capacidad más catastrófica de todas en relación a los vampiros, ya que es la causa de muchas tragedias para ellos y para nosotros. Los vampiros desean beber sangre, obviamente. Quieren usar su voluntad para contenerse y no beber frenéticamente cada gota de sangre que vean. Necesitan sangre para funcionar y para expresar todo el potencial de sus características sobrenaturales. Un vampiro famélico puede ser muy débil, aunque no pueda morir de hambre o sed. Esta necesidad de sangre puede explicar por qué los vampiros se excitan tanto en su presencia. Un vampiro me confesó que la sangre a veces podía cegarlo, ya que su olor y su tracción eran muy fuertes. Cuando se concentran, un vampiro prácticamente puede ver la sangre que lo rodea, dentro de sus cuerpos calientes, a través de paredes, en un arma supuestamente limpia, etc. El mismo vampiro incluso me dijo que puede ver si un mortal tiene sangre sana o está enfermo, y que en algunos casos hasta puede detectar enfermedades, ropa infectada o incluso elementos en una habitación. Si esto es cierto, podría tener aplicaciones médicas que se quedan todo lo conocido. Sí, pero también puede aplicar otras cosas. Esto es lo que me dijo antes, segundo piso, ya está. Carta inconclusa. 2 de noviembre. Mis queridos hijos, lamento no haberles escrito antes, pero me duele muchísimo escribir estas simples palabras sobre papel manchado de sangre. No se preocupen, esto es lo del... Ok. Tan pronto como los doctores le curen el brazo, mientras tanto, si necesitan algo, vayan a ver al señor Chadwick en la obra de construcción y díganle que son los hijos de Harvey Fiddick. ¿Se acuerdan de Robert Chadwick? El grandote con bigotes que me ayudó a reparar las puertas de la casa la primavera pasada. Vayan a verlo y pídenle algo de dinero. No se negará a darles una pequeña ayuda. Lamento no poder trabajar por ahora, pero nos las arreglaremos apenas pueda salir. No se preocupen, todo estará bien. Cuando el brazo de su papá vuelva a estar fuerte, apenas los médicos curen mi brazo. Esta no la leí porque está cerrada. Ah, no, sí está cerrada. Vaya muerte en la zona. Creemos que una Alemania maligna. ¿Qué está? No.
¿Ves? ¿Qué estoy la vi? Espera, que veo algo. Por mirar a otro lado, se burlan de mi color. Me odio. Por llorar como una niña cuando me insultan, me odio. Por blasfemar como un niño cuando no están, me odio. Por odiar a mis padres, me odio. Por sonreír cuando los clientes me llaman, la triste Sabrina, me odio. Por jamás tener el coraje de decirle a Tom lo que realmente siento, me odio. ¿De quién es esta? ¿De quién es esta carta? Y esto es el texto que nos hace. Ya leímos. Ok. These men, they're a company of professional vampire hunters. Ok. Creo que podemos. Vamos con las misiones principales. ¿Cómo? Aliviar la fatiga de. Soy un doctor. Vamos a aliviar la fatiga de mis pequeños. De mis pacientes. Primero contigo, mío. Hay que aliviar la fatiga de esto. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Enfermedades. Presiona RB para verificar el estado de salud del ciudadano. Cuando un ciudadano aumentará su calidad de sangre y tú recibirás un premio de XP. El estado de salud del distrito también mejorará. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. ¿Qué médico? Obviamente. Sí. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Igual no me conviene hacerlo, pero pues lo hago. No se bloquea nada. Ese lo leí. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Ya dije, yo trataré de cuidar a mis pacientes. ¿Qué somos, señora? ¿Qué es esto? Señora, acuéstese un momento porque la siento como que se va a caer. Si miren cómo se mueve. Se me cae. Señora, acuéstese, por favor. Se me va a caer ahí. Debe descansar. Yo sé que se preocupa por su hijo, pero hay 2 camas. O sea, hasta le dieron un cuarto. O sea, la señora se queja de que le cobraron, pero le dieron un cuarto privado. O sea, tiene 2 camas. Una para él y una para el hijo. ¿Por qué se queja? Tengo que darle otro medicamento. Tengo que dar con tips y con la cartera, ¿no? A ver. No. En recuperación, vale. Falta este. Que estaba afuera, por lo que me acuerdo. Igual ya se movió, no sé. Igual ya lo metieron al hospital. Puede ser también, Lo dejé acá abajo del puente. No sé si alguien lo metió al hospital y un enfermero lo chicó. ¿De qué es? A ver, ¿tú quién eres? Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Mutant Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down. Me le ponen la cara como que hombre perdido por la ciudad. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. ¿No fue el que dejé How long golpeado? have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be Es que no ha ashamed, sido Tailandia, Mr. ¿verdad? Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. Hay que preguntarle, hay que subirle la... ¿Subirle la XP para? No. Quiero saber de él, ¿sabes? Soy chismoso. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. Arriba. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Pues tú pareces estar bien. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. Mira, donde alguien Taken care of each other since we came back from the front. haga una tontería, me roba algo del hospital, me lo como, le doy un mordisco y Can you tell ¡guau! me about your friend? Hasta His aquí name is llegan. Oswald Thatcher. Pórtense bien, We survived the war muchachitos. together. Oswald is nervous and quite Es que no me fragile. acuerdo si era que... Es que no me acuerdo el nombre. O sea, te lo juro, para los nombres soy una caca. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital.
I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. Tranquilo, yo lo encuentro. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. No. Pero no está el tipo ese que le estaba yo. Aquí lo dejé, ¿no? ¿Qué sigue aquí? Ya me lo movieron. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hombre? Ya me lo movieron. Oye, qué cosa ahí. ¿Me pueden embarco a.? Ok. I cannot enter. Que le quiero dar la medicina a este hombrecito. ¿Dónde está? Mío, ¿dónde fuiste? Mira que ya metieron las. Imagina que le metieron. Alguien me lo agarró y se lo llevó al. Aquí, ¿no? Pero aquí donde lo encuentro. Ahorita lo con. Bueno, vamos a ver que estamos aquí. Le pegamos la cartera a este hombre. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all. Tranquilo, tranquilo. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Este hombre. Desbloqueé algo aquí. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If Eso a sí. patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. ¿Por qué? That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Se está ganando un moridón. What's Pero going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. No, eso no. O sea, yo no pienso amenazar, o sea, esto es una tontería, podían ser, o sea, podían, pero quién soy yo para, ¿sabes? Pero me quedo, soy curioso, o sea, el chisme. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. Y te parece estar pedo. We support each ¿Por other. qué todos los personajes se ven como que tuvieran unas copitas de más, señorcito? You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. De hecho, comparado con lo que está haciendo de robar robar los pacientes, la verdad, es lo mismo. ¿Qué? Ay. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today, people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow, we may be fighting for food. Tienes razón. Pero aún así, no está bien hecho. No vamos a negociar. ¿O sí? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. No voy a vender, es que
Creo que puedo... Es que necesito money. No, chicos, ¿qué tanto más falta? Porque quiero comprar algunos ingredientes con el otro güey. Que no me hacen falta, pero por tenerlos a la mano. Ahorita lo que quiero hacer es... Hawkins, ¿dónde estás, Hawkins? Y Tippets, Hawkins y Tippets. Con este paciente que yo estaba viendo que... ¿Tippets eres tú? Pongo el nombre de la persona, por favor. I'm quite busy right now, Dr. Reed. No. Thank you for your time. No, tengo que ver algo. I'm quite busy right now, Dr. Reed. No. Por curiosidad no quiero saber, pero no. Thank you for your time. We'll talk later. Es Hawkins y Tips. Hawkins, acuérdense, es Hawkins y Tips. Aparte tengo que entrar los dos. Es que están aquí, ¿no? Pero ¿en qué parte están? Aquí no están, obviamente. Están en este piso porque en este piso están pacientes. Pero ¿en qué parte de este piso están? No, luego me hago huevo. El piso de pacientes es izquierda, derecha, de verdad, izquierda, derecha. ¿Pero en qué piso están? ¿No se los llevaron? ¡Enfermero Hawkins! ¿Cómo está? Me he enterado que hace trapicheos, Ahorita te hablo con usted. Estoy buscando un paciente. ¿No estará afuera? Fear and disgust on every street. Good evening. Evening. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust No on está every ahí. street corner. The daily routine. Hello again, Dr. Reed. Have you made... Not Reed. You never... You're preaching. Ah, esto no lo he hecho, no lo he oído. ¿Cómo se siente? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel Ya la veo, que lleva aquí 3 días. empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of Perdón por you. haber aceptado el otro diálogo. I Es believe all que I need is rest, pensé que ya lo había leído. and then I can go back to the people who need me. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Obviamente es cura. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him Puede somehow? haberlo hecho. That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. ¿No soy ya? Goodbye, Mr. Hampton. ¿Pero dónde está mi paciente? ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Qué es esto? It's locked. Feel my blood boil with the fever. ¿Cómo puedo encontrarlo? A ver. ¿Dónde está? Detalles. ¿Dónde está? Pero dime dónde estás. Clyde Cox. Dime dónde estás. Que necesito encontrarte. ¿Estará afuera? Si no hago un corte y aquí voy a hacer un corte y en lo que encuentro el paciente porque Less resignation and more determination. I know I can count on you. I wish I could say the same for the others. You look exhausted. You don't have to bear the burdens of this hospital alone. te quieren, se aman, acéptenlo. Ah, ¿qué estás tú, hijo mío? Estoy buscando. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed, still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. ¿Se lo merece o no se lo merece?
Exactamente, vamos a averiguar si se Do merece o you no. ever think about that poor fellow I saw you push in the Y lo water? The cuchilló. wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking Ah, hurts. fue él. Ok. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Okay. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. ¿No será el hombre que estaba su amigo? What did he want? Revenge? ¿De otro I tipo? recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Sobrevivir a qué costo. Quizás tenga razón. You're a monster, Mr. Cox. An ungrateful and disgusting man. I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Se lo está ganando, se está ganando, se lo está ganando, se lo está ganando, pero... Atrás... How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated alright, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke Se stuff? lo- Mira, está el 60% de que me lo muerdo. Here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy. Sí, sí, me lo muerdo, me lo muerdo, me lo muerdo. Pretty brunette, tough attitude, all like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting? A medal? I thought that saving Sí, lives me lo was muerdo, part of the me job. lo muerdo. Must me lo be muerdo. an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. No dice que los pacientes... No, 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 no. Pero este no es paciente. Este no ha cruzado la reja del hospital. No es paciente. Me lo puedo comer. Me lo puedo comer. No, es que no ha pasado. No, no, no. Si cruza la reja es paciente. Si no, no es paciente. Así que... está entre la frente. No, no. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? A ver, detalles de Cox. Pista bloqueada. Mira. Me lo voy a seguir. Me lo aguantaré. Mira, este hombre me lo voy a engordar, pero bien rico. Lo voy a sacar toda la XP que se pueda. Y cuando le haya sacado toda la XP, entonces me lo como. Dice: Clyde había asignado de mano del hombre que trató de matarlo. Dice: el área de sangre ciudadanos depende mayormente de su salud y de la cantidad de pistas que hayas recolectado antes de ocuparse del ciudadano. Sí. Hay 3 pistas más. Al último, mira, me voy a ahorrar el medicamento, me ahorro contigo. Más tarde, cuando estés a punto, bien dulcito, bien sabrosito, te lo doy. No, igual no. No vale la pena más. Voy a buscar a... Igual me falta otro paciente. Que es este. Ahí vino uno. Está en. No sé quién, pero es que no. El borracho ese, ¿no? I will see you later. Sí, ya está. I'll leave you for now, Mr. Cox. Más tarde te busco, ¿eh? No te me pierdas, más tarde te busco. Cuidadito, Clocks, cuidadito, te estoy vigilando. Ahora, ¿quién es tú? No, tú no. ¿A quién vivo ahorita? Tips, vamos con tips. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Le va el juego, le va el jueguecito,
Enroladito ahí, enroladito de pareja. Ahora, voy con tips, que parece que hizo algo que no debe haber hecho. ¿Tips o estás? Esto no. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? ¿Tienes? ¿Dónde está tips? Goodbye, Dr. Strickland. Ya, estamos aquí. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Las enfermedades disminuyen la calidad de la sangre. Trato médico incorrecto. Haz con el paciente en la habitación que se encuentra detrás de Dorothy para comprobar su estado. Dr. Reed, may I help you? ¿Quién es? What can you What can you tell me? Can you be more? Well, veterans, the elderly. No había leído eso también, ¿verdad? ¿Este no le preguntado nada? For how long have you been working here, Nurse Crane? I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. And before you arrived here? If you must know, this was my first job. Well, Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Are you in charge of the nursing staff? Not in an official capacity, Me gustaría que hubiera una forma but the de Pembroke marcarlo doesn't como always que... work above board, No sé. so to speak. What about medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. We do what we can. Sí, habría hablado con ella. How is the duty roster organized? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. I'll see you later, Nurse Crane. Nice sweet girl. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Profesionales. No sé lo que hago. Ah, pero creo que vi algo ahí. Vi algo aquí. Vi algo aquí. Tell me about yourself. I don't want to talk, Doctor. Pero si le acaban de dar medicamento. I have to go now, sir. Good evening, sir. Doctor. ¿Qué pasó? Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? No. Goodbye for now, Mr. Necesito encontrar tips. ¿Dónde está tips? Dice, procura que la sangre que yo no... Sí, ya lo sé. Tranquilo, pero no, quiero chuparla. Estos no. ¿Dónde está tips? ¿Quién es tips? ¿Quién es tips? ¿No es el doctor de afuera? Oh, aquí puedo verlo. Perfecto, doctor cree. Bueno, miren, CrossFit, Fiddick, tips, Pesana. No, necesito el Doctor Tips. ¿Y bajo qué? Contigo tengo que hablar, Desconocido. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Contigo tengo que hablar. Exactamente. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? Yo tengo problema con I eso. won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, No, si esa regla igual me da igual. all the time. Is he worth the risk? Hey,
I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. Me doy cuenta. That's all any of us can hope for nowadays. Me doy cuenta, me doy cuenta. Que hacen lo necesario para vivir. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition escalada. of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Dame una buena razón. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Buen punto. O sea, el cinismo, eso me da igual. Usted le pone precio a la esperanza, me da igual, porque obviamente le pone precio a la esperanza. Es cínica, obviamente, pero esto, ¿quién es? ¿Qué sabe quién es? Da una razón para no mutilarte el cuello, ¿sabes? How can you be affected by the misery around you and be so heartless at the same time? Which is the real you, Nurse Hawkins? I could ask you the same question, Dr. Reed. Are you more real when you lie to a dying patient, or when you grant him useless medication? ¿Esa sabía? ¿Y esa sabía? ¿Cómo osas hablarme así? Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Goodbye, Nurse Hawkins. Tips. The pain. It's here again. Hay alguien aquí. En esa habitación hay alguien. Intento encontrar tips. Perhaps I should have considered the offer from that Cadigan fellow. Acá estás tú, mío. Yo pensé que te llamas de otra forma, pero es tips. Si me permiten, por favor. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Tengo que compartir, pero no son buenas noticias. Ya te digo yo. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my Me mistake. encanta que aquí la gente es muy honesta, The blunt truth. No sé si es descarada, honesta o cínica, pero... Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. Son cínicos. I have saved so many lives since then. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. ¿No será el amigo? Goodbye, Dr. Tippett. Voy con la enfermera, igual sabe algo, Igual si me cago con la enfermera. ¿Cómo está? Ya aprendí a esto, gracias a Dios. Así puedo ubicarme con quién es quién. Bueno, algo así, porque igual no me termino de aprender sus nombres. Porque sí me parece como que me habla al aire la mujer esta. Acá está. Usted sabía. Tell me what Dr. Tippett Usted sabía. did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. Se quieren, se I quieren. did not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Brillante, no sé, profesional, sí. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor.
I wasn't born yesterday. La sabiduría de la edad. La sabiduría de la edad se ha mostrado ante mí. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett's is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett's must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. La pista falló. ¿Qué es esto? Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. ¿Prueba con tips? ¿Abuelo? ¿Dónde era abuelo? Lo perdí de vista, el abuelo. Desconocido, este está mal. ¿Cómo puedes tú quieres sentir? Milton, ¿cómo andas? A ver con Milton, ¿te pasa algo? Creo que no, pero a ver si pasa algo. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Aquí ando yo tonto. Oh, no sé. No. Falta solamente una. No. Goodbye, Milton. ¿Cuántas tips? Igual se ve que algo con él ahorita que la enfermera me dijo cositas. Es que se mueven todo el tiempo, dejen de moverse. ¿Cómo? It's locked, all right. Terminaré hablando con el jefe del hospital, el administrador, no es jefe, es administrador del hospital. ¿Dónde se fue el viejo este? Desconocido. ¿Qué es eso? Aquí vi algo, Me decía por aquí mi hijo desconocido. Ah, desconocido está aquí, ¿no? ¿Este quién es? Hola. Trafos. ¿De dónde se fue el león? Desconocido. ¿Puedo hablar con él? Pero no le puedo chupar la sangre. Como que está ahí tumbado nada más. Bueno, no, vamos con Swanson porque el Dr. Pip se me desapareció. Para que no lo veo, por acá estás. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed. A ver, ¿puedo contigo de algo? ¿Se lo creo aquí? No. ¿Algo aquí? No. Vamos. Goodbye. Ok, vamos con Swanson. Vamos a acabar con él. Vamos arriba. Luego empezaré a buscar la misión de esta mujer porque la pobre está como que... ¿Quién me vigila? ¿Los cazadores? ¿Los Van Helsing? No. ¿Quién sabe? ¿Puedo entrar aquí? It's locked. Cerrado. 820, ya puedo subir el nivel algo. ¿Qué? No sé. Voy a subir algo. ¿Puedo entrar aquí? No, imagino que es por la otra puerta. Música, me encanta la música. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire.
One might say a gift from heaven. Esto no es un regalo. No trabajo. Está aquí. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. No hace falta que hacer esto es divertido. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Sí, no hay que ser tan borde. Very well. No hay que ser I tan have a borde. task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. Creo que no, And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. ¿Algo que puedo coger aquí? Uy. ¿Le puedo robar algo al doctor? Cartitas, cartitas, cartitas. Más cartitas. Materiales, quiero yo. Voy a con el doctor a ver si puedo indagar algo de él. Do you need something, Jonathan? I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. Aprovechando que lo tengo aquí enfrente. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. ¿En qué posición estamos? Uy, Where do we stand today? A la vista se a la To vista be se nota. honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. Okay, el hombre tiene buenos fundamentos. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to Y that porque part of cargaba una town. cruz del tamaño de. There was de su something cara. as yet unseen that set those chain of events in motion. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Since you seem quite the expert on vampires, Por favor, what could you tell me ilumíneme. about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings in the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. Okay. Obviamente. The sun. The morning following my transformation. Es en todos los vampiros. Its rays exceptuando burned el me. crepúsculo que le There was cagaron. pain, smoke, and my skin blackened.
You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Ok, no me quema, me hace daño, me atonta, me cocina, pero no. I take a life to live. You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. ¿Y no pensó eso bien antes de mandarme aquí al hospital? The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skull, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. Okay. How do Skulls Son come into como- existence? Exactamente. ¿Qué The son? name means slave. Okay. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Pero ¿cómo se crean? Just for clarity, what differences are there between myself and ¿Conciencia? a Skull? A Skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. Bueno, creo que tengo toda la información que puede darme este público. We'll see each other again soon, Edgar. Ok, antes de irme por acá, antes de terminar el episodio, ¿cuánto llevo de grabación? 56. Yo creo que por aquí lo voy cortando. Y nada, creo que aquí lo dejaré. Iba a leerme estos textos, pero... carta de evidencia, me los llevaré y en el siguiente episodio los leo. ¿Ven? Más textos, señores. Este juego va así, es de investigación, es de escuchar, leer, atender, poner atención en los detalles, escritos y verbales. Así que, en modo, es ok. Iré a mi habitación, me despediré. Me faltó algo aquí, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, investigaré a... Bueno, que tengo muchas misiones. Tengo que la misión de la tienda, la misión de la mujer loca, esta misión de aquí. Que tengo que hacer... Igual tengo que ver cómo llegar con ese tipo de... Está curado. Este aquí... me lo voy pensando que más adelante. El tipo de... Este aquí tengo que encontrarlo para darle su medicina. Aunque igual voy viendo si se la merece o no, voy viendo si se la merece o no. ¿Qué más? Ah, investigaciones. Esta está hecha, exitosa. Tengo que ver... ¿Quién está en...? La siguiente misión va a ser esta de aquí. Por mi misión principal, creo. Ingredientes, llegar a la farmacia. Bueno, si mañana voy con esto, luego voy con esta y la misión principal, porque como es para salir, imagino que es ir a la iglesia, a la farmacia, obviamente tengo que salir a buscar medicamentos y pues con eso voy haciendo la misión principal, que es esta, ¿no? Un soplo de la tipo. Sí. Me despido, cuídense, hasta la próxima. Chao. No, chao no. O así, chao. Tengo posibilidades. Más salud. Ahora sí, chao.